Muchísimas gracias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Quiero agradecer a la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido en Medicina y Biología, a todos los presentes amigos que están del otro lado de la pantalla. Vamos a platicar en esta oportunidad de los nervios periféricos de la extremidad superior. Vamos a recordar que todo proviene del plexo braquial. Un segundo. Todo proviene del plexo braquial, ¿va? De C5 a T8. Son 5 raíces ventrales postganglionares que van a formar 3 troncos, 6 divisiones, 3 cuerdas y finalmente los 5 nervios periféricos de nuestro interés, que van a ser el nervio músculo cutáneo, el nervio... Perfecto. Bienvenidos amigos. Entonces, aquí estamos viendo un pequeño video del plexo braquial en donde vemos por lo menos de C5, C6, C7, las apófisis transversas por donde salen nuestros nervios del plexo braquial. El nervio periférico tiene un patrón muy característico que se llama fascicular en el eje largo, compuesto por múltiples bandas hipoecoicas que se van a llamar fascículos. El fascículo va a estar rodeado por una banda que se llama perineuro. El fascículo vamos a mencionar de paso que es el conjunto de fibras nerviosas o axones que van a componer esta banda nerviosa que va a estar rodeada por el perineuro y todo este conjunto de estructuras van a estar rodeadas por el epineuro. Entonces tenemos acá un pequeño resumen en diagrama en donde vamos a imaginarnos que estas áreas oscuras corresponden a los fascículos, las áreas delgadas, brillantes al perineuro que está separando a los fascículos y el epineuro que es mucho más grueso va a envolver a todo este paquete de nervios y se va a volver en un nervio periférico. Entonces, el nervio periférico en su eje corto tiene una forma reticular, como estamos viendo en este pequeño video. Esa forma reticular le han dado por llamar en patrón de panal de miel. Aquí lo tenemos muy característico, es un patrón reticular. Este es el nervio mediano, como se ve de ovoideo, o sea, no es necesariamente redondo. En algunas partes lo vamos a encontrar con otras configuraciones, como vamos a ir viendo en el transcurso de la conferencia. Acá tenemos, vamos descendiendo por el canal bicipital interno. En el canal bicipital interno vamos a tener nosotros al nervio mediano y al nervio cubital rodeando ambos a la arteria braquial. Aquí tenemos un nervio que es el nervio mediano y a la par va a estar el nervio cubital. Entonces, nervio mediano va a ser anterior a la arteria braquial y el nervio cubital va a ser posterior. ¿Y qué pasa con nuestro nervio radial? Nuestro nervio radial va a recorrer posterior en el brazo y va a pasar por el surco espiral, aproximadamente en la unión del tercio medio con el proximal del húmero superior, posteriormente, y después va a salir. En el canal bicipital hemos encontrado patología común, como esta que les voy a presentar. Acá tenemos un schwannoma bastante grande que contiene cambios degenerativos en su interior. Este fue perfectamente enucleado, pero desafortunadamente unos 3 a 4 años después sufrió una recidiva. Aquí ya está creciendo. Este es otro nervio que encontramos cuando lo que nos pidieron fue examinar el canal de Guión. Nosotros corrimos rápidamente todo nuestro transductor hasta el canal bicipital y ahí encontramos este schwannoma. Es muy característico y es muy fácil recorrer todo el nervio a lo largo de su distancia hasta la axila, si es posible, o un poquito más arriba, como vamos a ver en otras diapositivas.
Acá estamos examinando nuestro nervio radial. Posteriormente, aquí estamos en esta gráfica viendo a nuestro nervio radial y aquí lo tenemos en eje corto, el húmero en eje corto, la cortical bien definida y empezamos a ver acá nuestro nervio en el surco espiral del nervio radial. Aquí lo estamos viendo como un puntito que va de arriba para abajo, de abajo para arriba, conforme nosotros estamos manipulando nuestro transductor y por supuesto lo vamos a buscar en su eje largo. Se ve perfecto. En cambio aquí ya tenemos un neuroma y van a ver la diferencia en el eje corto del neuroma con este punto que tenemos acá. Es una masa hipoecoica relativamente corta, pero que está ocasionando francos problemas. Aquí tenemos dos imágenes frisadas de un mismo paciente que nos sirven para comparar un nervio anormal con el normal. El normal preserva nítidamente en pequeño, en miniatura, su patrón fascicular, mientras que este que está dañado no tiene patrón fascicular y tiene un diámetro de 14 milímetros, mientras que este apenas tiene un diámetro de 7 milímetros. Aquí tenemos a otro paciente con un neuroma postraumático radial crónico, atrás, ¿verdad? Acá en esta región, en el surco espiral, y es enorme y secundariamente tiene atrofia por denervación de estas áreas del músculo tríceps. Aquí tenemos el lado derecho completamente normal y aquí otra imagen en donde vamos a ver la atrofia que está sufriendo ya de los extensores. En este otro caso lo tenemos en eje corto, vemos que es una masa enorme comparado con este pequeño punto que es el normal. Aquí no hay tejido prácticamente por denervación. ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientitos? Pues van a sufrir una disfunción de los músculos extensores con caída de la muñeca y los dedos. No los puede elevar porque no hay músculos extensores activos. Nuestro amigo llegó eh, eh, con una lesión reciente postraumática y pues lo empezamos a examinar. El golpe fue sobre todo en el brazo posterior y estamos viendo que está bien edematoso, bien heterogéneo. El músculo tenía algunas rasgaduras, hematoma y en fin, nos fue muy difícil observar este nervio y saber si estaba intacto o no. Entonces le dijimos a nuestro amigo que llegara 15 días después para hacerle un mejor examen. 15 días después ya levantaba un poco su muñeca y sus dedos y aquí tenemos cómo se ve de nítido ya el nervio. Lo vemos perfectamente comparado con esto. Entonces, nuestro punto para llevarnos acá es que no hay que hacerlo generalmente en agudo porque no vamos a encontrarlo. Él por su cuenta llegó 3 meses después y volvemos a observar ya un nervio mucho mejor, con un mejor levantamiento de su mano, que desafortunadamente no le tomamos una foto clínica. Estos casos son muy frecuentes, son los más frecuentes que van a producir una lesión en el nervio mediano. Aquí tenemos la lesión del paciente que fue una fractura multifragmentaria fijada con una placa metálica de 4 tornillos y que produjo lesión del nervio. Entonces vienen nuestros colegas y tratan con mucho cuidado el nervio, ponen su placa, el nervio a un lado o hacia arriba, como en este caso, y el nervio se mantiene. El nervio va a sufrir desde que hay un traumatismo. Por ejemplo, acá tenemos una fractura con un fragmento empujando hacia arriba el nervio, así de una manera severa. Pues eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a hablar ya del nervio radial en el antebrazo proximal. Se va al músculo supinador corto, donde se va a bifurcar en una rama sensitiva, que es el nervio radial superficial, en una rama motora profunda, que es el nervio interóseo
posterior. Aquí lo estamos viendo en eje corto. Aquí tenemos el radio en eje corto, el músculo supinador en eje corto con sus dos vientres. Y el nervio este está engrosado. Este es un caso anormal, relativamente anormal. Vemos muy bien este nervio y no debe verse tan nítidamente, excepto con transductores de 18 a 22 megahercios. Aquí es como lo observamos normalmente con nuestros transductores usuales. Me refiero a usuales entre 14 a 17 megahercios. Tenemos que usar ese tipo de transductores para obtener estas imágenes tan finas. Aquí tenemos ya otra patología en el canal del supinador corto. Este nervio va a llegar hasta la región interósea y va a afectar a los músculos extensores del antebrazo cuando está dañado. Este otro, pues evidentemente bien grueso, está muy anormal, y en este colega, pues sufrió una fractura multifragmentaria también en el radio proximal, y le pusieron una placa metálica con 6 tornillos que vemos acá, y produjo una compresión que no sabemos si fue producto de la fractura o lesión también asociada a la placa. El asunto es que lo volvieron a intervenir y el paciente evolucionó perfectamente bien. Siempre que va a estar afectado este nervio, sobre todo el motor, va a haber una debilidad para la extensión de los dedos de la muñeca y va a haber una atrofia por denervación de los músculos extensores. Este dolor puede enmascararse incluso con epicondilitis o tener las dos patologías. Aquí tenemos nosotros cómo examinamos nuestro nervio cubital. Lo podemos examinar a todo lo largo, desde el canal de Gullón, pasando por el canal, por la fosa bicipital medial del húmero, y aquí tenemos el nervio separándose de la arteria cubital, se separan y este va a entrar al canal epitrócleo olecraniano o túnel o canal cubital, como lo vemos aquí. Podemos seguir hacia arriba si lo consideramos necesario, o regresar cuantas veces lo consideremos necesario, o de repente es aquí donde estamos buscando nuestra patología, pero el nervio aquí está perfecto. Y como ustedes pueden ver, esto es muy fácil, el rastreo es sencillamente fácil. Entonces, ahora vamos a hablar del canal cubital, porque es una patología bastante frecuente. Acá lo estamos viendo en el eje corto. Siempre lo vamos a examinar mínimo 5 centímetros arriba del canal y 5 centímetros por abajo. Aquí lo tenemos perfectamente normal, el epicóndilo medial. Adyacente tenemos el patrón reticular de nuestro nervio cubital, y pues hemos tenido una variedad de medidas desde el 2006 que empezamos hasta que llegamos a estas que son las más usuales actualmente, las que nosotros tomamos como punto de referencia. De 10 milímetros para arriba es 100% anormal. Aquí está otro, el último estudio es del 2021, es un muy buen estudio, es una revisión muy completa. Mayor de 10 milímetros al cuadrado es anormal. Entonces este nervio, que está perfectamente normal, tiene un área de 8 milímetros al cuadrado, y este se ve evidentemente anormal. No hay patrón fascicular, está hipoecoico engrosado, tiene 18 milímetros al cuadrado, completamente anormal. Y este otro, no digamos, tiene 19 milímetros al cuadrado con pérdida completa de su patrón normal. Y este, mucho más grande, tiene 22 milímetros al cuadrado, mientras que este otro paciente tenía una patología bilateral. eh, Perdónenme que por acá no veo cómo esconder una pequeña barra. Aquí está. Ahorita vamos a quitar. Ya, ahorita sí. El nervio izquierdo, que era el más patológico y sintomático, tenía 18 milímetros al cuadrado. Y el derecho, menos sintomático, tiene unos fascículos inusualmente gruesos, como ustedes pueden ver, ¿va? De diferente tamaño cada uno. Entonces, esto no es muy usual encontrarlo, pero este paciente sí lo tenía.
tenía muchos fascículos gruesos, ¿va? Tenía también una neuropatía significativa. Luego de hacer esto y ya pasar de 5 centímetros hacia arriba, 5 centímetros hacia abajo, como mínimo, pasamos a eje largo, nuestro transductor. Este nervio totalmente anormal, sin patrón fascicular, sin ninguna estructura interna, bien engrosado, pues es este, en eje largo, ¿ah? Es patológico y a todos les vamos a hacer siempre su eje largo, por supuesto, lo vamos a ver en todos los planos posibles. Y también lo hacemos comparativo, por supuesto. Este es el nervio cubital en el canal izquierdo y lo observamos completamente normal, incluso como que si estuviera ligeramente deprimido. Pasamos al derecho y aquí está elevado por una masa hipoecoica considerablemente grande, produciendo un adelgazamiento de nuestro nervio cubital acá. Acá ya se está poniendo de calibre normal. Y en este otro caso, correspondiente a una paciente con artritis reumatoidea, vemos una gran masa aquí atrás produciendo un arqueamiento severo de nuestro nervio cubital, bien sintomático, y pues de inmediato pasamos a ver el otro, y el otro estaba exactamente igual y también estaba sintomático. Entonces es una paciente con un panus proliferativo severo, crónico, duro, produciendo compresión bilateral de nuestro nervio cubital. Este tipo de patología traumática es bastante frecuente, ¿verdad? Tenemos una patología traumática de nuestro nervio radial. Aquí lo vemos, perdón, de nuestro nervio cubital, disculpen ustedes. Entonces, aquí sufrió el traumatismo, aquí tenemos toda la anormalidad de su perfil óseo, aquí tenemos nuestro nervio continuo, eso sí, lo operaron, nos dijeron que era una neuropatía continua, era una neuropraxia prácticamente, estos se recuperan hasta en el 100% de los casos en por lo menos un año mínimo. Aquí tenemos el pequeño video, aquí tenemos los fascículos bien engrosados, hipoecoicos, y estamos subiendo o bajando cualquiera de las dos, pero nos vamos a encontrar con una masa enorme acá, una masa que lo está atrapando, y esto nos impide observar nuestro nervio, si está aquí roto o qué es lo que está pasando. Simplemente estaba envuelto en una formación cicatricial neuromatosa con partículas de cirugía reciente. También tenemos que evaluar Doctor Zamora, se quedó congelada la diapositiva. la anterior. Sí, sigue en la diapositiva de nervio cubital. ¿Ahora? ¿Cómo estamos? Sigue en la misma de nervio cubital, fíjese, doc. No me digas. New share dice. Ahí está, puede compartir. Si quiere, deje compartir y vuelva a compartir pantalla. Verdaderamente extraño. Screen. Ahí está avanzando, ahí ¿Ahora? está, avanzó ahí. Está en la diapositiva de inestabilidad. Ah, perfecto. Aquí estamos. Listo. Entonces, esto es muy frecuente. La dislocación se reportaron asintomáticos entre el 18 hasta el 20% de casos, ¿va? Siempre vamos a hacer una maniobra dinámica en flexo-extensión de 90 grados. Le decimos al paciente que toque con su puño, su mano, como sea, el hombro del mismo lado. Entonces, primero vamos a identificar dónde está nuestro canal cubital de la mejor manera posible. Entonces, vemos nuestro hombro, nuestro codo, perdón, y en nuestro codo vemos los marcadores que van a ser el epicóndilo medial, que se ve perfecto acá, y acá vemos el olecranon. Entonces, localizamos nuestro músculo extensor carpocubital, y este músculo nos va a dar dos bandas que se van, una al epicóndilo medial y otra al olecranon, y por ahí va a entrar nuestro nervio cubital justamente por debajo del ligamento de Osborne, el ligamento arcuato. Este es el puro túnel del carpo, no es ni más arriba ni más abajo, es en esta región donde empieza.
Entonces aquí tenemos otra imagen en donde tenemos nuestro epicóndilo medial, su banda hipoecoica aquí que corresponde a una de estas bandas musculares, y aquí tenemos nuestro nervio mediano, aquí lo tenemos en extensión, le decimos que haga flexo, extensión, y vamos a ver lo siguiente. Entonces, aquí ponemos nuestro transductor. Esto es lo importante de encontrarlo para saber exactamente dónde vamos a poner nuestro transductor de hueso a hueso. Y acá les decimos que haga flexo, extensión, y observemos nuestro nervio cómo se va levantando y cómo se luja repentinamente y violentamente hacia afuera del canal, no debiendo pasar normalmente, puesto que tenemos un fuerte ligamento de Osborne o ligamento arcuato. Y aquí regresamos a la extensión y lo tenemos en su lugar, otra vez flexión y se vuelve a salir. Ahora, a veces está bien sintomático, por supuesto, muchas veces, a veces tenemos causas que identificamos rápidamente, como la hipertrofia de la cabeza medial del tríceps. Esta hipertrofia va a sobresalir, va a entrar al canal, va a sobresalir sobre el epicóndilo, y durante la flexoextensión va a producir una lujación con un snapping que se siente, lo siente el paciente, lo siente uno, lo escucha y se ve con el ultrasonido. Es muy característico. Esto va a producir una neuropatía por fricción. Aquí tenemos esta cabeza medial del tríceps bien prominente y está produciendo una flexión con snapping muy característico. Observen el grosor, pues es bien franco. Este caso que tenemos aquí abajo es muy interesante. Es un nervio cubital evidentemente engrosado hipoecoico con pérdida de patrón fascicular, un área aumentada, y vamos a ver ya en nuestro pequeño video su lujación. Entonces aquí está sufriendo lujación, nos regresamos a extensión, nuestro nervio tiene que regresar y efectivamente regresa. Luego lo hacemos lo mismo y subimos, como dijimos, ver hacia arriba, y nos encontramos con este tipo de sorpresas ocasionalmente. Esto era un schwannoma. Un schwannoma, aquí tenemos la imagen que le enviamos a los colegas cirujanos y ellos nos regresan otra imagen del espécimen quirúrgico del momento. Pues es un schwannoma bastante similar a esta configuración que tenemos con el ultrasonido. Ahora, tenemos otros tipos de neuropatías muy diferentes. Por ejemplo, esta nos llamó mucho la atención porque los fascículos están exageradamente engrosados con preservación adecuada del perineuro y no digamos del epineuro. Eso está muy bien, pero los fascículos están muy engrosados. ¿Qué es lo que está pasando? No tiene color, no tiene ningún otro cambio más que ese engrosamiento fascicular. Entonces llegamos otra vez a nuestro canal cubital y vemos nosotros que acá hay una masa que está produciendo una compresión acá de nuestro nervio, que está también engrosado por arriba. Este nervio cubital está completamente alterado, hipoecoico, heterogéneo dentro de su propia hipoecogenicidad, hipervascularizado, engrosado. Entonces este nervio está sufriendo, está en hipoxia, está isquémico. Mientras mayor es la vascularización que le estamos viendo, mayor va a ser el grado de neuritis, que tenemos que averiguar por cuál es la causa, si es inflamatoria o es compresiva. Acá vamos a tener una pequeña variedad de lesiones diversas, muy sencillas. En esta vemos nosotros un nervio cubital amputado. Está haciendo una pequeña cabecita aquí neuromatosa. En este otro caso tenemos el antebrazo proximal. Lo vamos a ver en eje corto. El antebrazo proximal en eje corto tiene dos nódulos acá, uno medial y uno dentro, que corresponde al nervio cubital. Entonces los vemos los dos nódulos redondeados. Cuando lo pasamos a eje largo se ponen fusiformes. Primero vamos a ver el medial, cómo, qué forma adquiere, y adquiere una forma fusiforme. Tratamos de ver si hay continuidad nerviosa, y luego pasamos a ver al nervio cubital, que también tiene una configuración fusiforme.
Ahora aquí abajo tenemos un pacientito que tocaba guitarra, estaba avanzado en el conservatorio de música, pero sufrió una lesión al caerse ayudando a su querida madre en la cocina. Se cayó apenas 14, 15 años y se pasó un vidrio llevándose un material de vidrio y se sufrió una ruptura severa. Aquí vemos cómo el nervio fibrilar está amputado abruptamente acá, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vamos a ver ahorita, tuvo una lesión completa del nervio mediano y esta que estamos viendo acá corresponde a un nervio cubital no suturado. Entonces vemos que hay retracción de ese nervio cubital que está hipoecoico, ondulado, completamente anormal. Este es otro paciente que sufrió una lesión punzocortante del nervio mediano y pues hay zonas en donde pierde su patrón fascicular. Miren, esta área es extensa. La estamos viendo en eje corto, lo vamos a pasar al eje largo, en donde también se nota marcadamente la lesión. Este es un paciente jovencito también. Aquí ya vemos dos anormalidades al mismo tiempo. Una, que el nervio no está en su lugar correspondiente. Estamos hablando del cubital. Pues tuvo una fractura seria unos 6 meses antes de que pasara esto. Cuando llegó, el paciente empezó a agarrar seguridad. Le hicieron una transposición anterior y le hicieron fijación interna porque tuvo una fractura. Entonces aquí ya vemos los fascículos engrosados y lo seguimos, lo vamos a poner en eje largo y van a ver ustedes lo severo de la lesión. Es una de las lesiones más severas que yo he visto. Aquí está bien engrosado, lo ponemos en eje largo y observen esto, es el fragmento proximal del neuroma que se rompió jugando pulsos una noche del viernes 6 meses después aproximadamente de su lesión. Entonces acá tenemos la mano en donde lesionada comparada con la otra mano, en donde se demarcan los espacios interdigitales porque hay atrofia por denervación y por supuesto hay pérdida de la sensibilidad de los dedos, sobre todo la mitad del meñique y el anular, por supuesto, y pues se marcan muy bien los espacios interdigitales, ¿va? Se ven también las marcas óseas ahí. Este es un caso muy lamentable. Acá tenemos un nervio mediano y lo podemos examinar igual que los otros nervios como vimos. Acá, por ejemplo, si nos dicen túnel del carpo, por supuesto, nos quedamos solo en esta región, examinamos perfectamente nuestro túnel del carpo y satisfecho, pero a veces tenemos necesidad de examinarlo todo y además esta lo pongo como muestra para que ustedes miren cómo pasa por los flexores superficial profundo, el pronador y llega a el canal bicipital interno y podemos llegar hasta la axila. Recorremos de regreso, de ida y vuelta rápidamente, cuantas veces querramos y vamos a ver este nuestro patrón reticular o en panal de abeja perfectamente en los casos normales. Acá ya vemos cómo baja del canal bicipital, pasa por la arcada Strutter. Aquí pues se ha mencionado ya en algunos casos de compresión. A nosotros nos interesa llegar acá en donde está el pronador redondo, en donde se puede producir el síndrome del pronador. El nervio mediano va a pasar en medio del pronador redondo que tiene dos cabezas, una humeral que es la superficial y una cubital que es la profunda. En este caso comparativo, nosotros estamos viendo en el lado normal perfectamente nuestro patrón fascicular, como ustedes pueden notar. En cambio, en el lado patológico se pierde el patrón fascicular y aquí hay una compresión evidente. Entonces, este era el lado sintomático y concluimos que tenía un síndrome del pronador redondo. Este es otro caso parecido. Siempre hacemos comparación con el otro para estar mucho más seguros. Y aquí observamos que este lado está perfectamente normal, pero aquí está adelgazado, está comprimido y realmente tenía esa sintomatología. Como este caso,
Antes los examinábamos incluso tomándoles el área. Este es el lado anormal, que tenía un área de 13 milímetros al cuadrado, mientras que este lado normal apenas 7 milímetros al cuadrado. Este otro paciente, también con un síndrome del pronado redondo, sufrió una lesión de la cabeza superficial o humeral, y vemos aquí cómo está engrosada. Este es el mismo caso en el lado afectado, en donde vemos cómo está la cabeza superficial, engrosada, ecodensa por edema, con un área hipoecoica por una rasgadura postraumática, hipoanecoica por la hemorragia que tiene. Lo comparamos con el contralateral. Aquí tenemos un mayor diámetro, depende del lugar donde estemos también, porque a veces sufren compresión y el diámetro va a ser menor, pero siempre tenemos que hacerlo comparativo y es bien evidente. Acá tenemos la arteria cubital, que va a estar muy cerca en esta situación. Aquí tenemos el mismo caso. Observen ustedes cómo esta cabeza se engrosa acá, está ecodensa con su lesión respectiva, y exactamente en el mismo sitio del lado normal vemos cómo está de nítido. Ocasionalmente vamos a encontrar pequeños nervios que no sabe nadie cuál es la causa de dolor, pero con transductores de alta resolución se nos facilita la vida. Estos son pequeñísimos nervios. Este es el nervio cutáneo antebraquial posterior. Miren cómo se ve, es una banda enorme, larga, enorme entre comillas, y aquí en eje corto. Y aquí tenemos el nervio radial superficial distal de este paciente. Aquí se lo estamos examinando, estamos en esta posición y vemos que apenas mide 1.7 milímetros. Es un pelito de grosor máximo. Bueno, el grosor máximo lo encontramos en esta proyección, 1.8 milímetros, y se ve bastante grande, bastante claro y con un dolor exquisito a la compresión gentil. Casi teníamos que pasar por sobre la gel para que no sintiera el dolor. Y ahora pasamos a platicar del síndrome del túnel del carpo, que es un túnel osteofibroso, y vamos a dedicarle un ratito porque es una de las consultas más frecuentes en nuestra clínica. ¿Qué es el túnel del carpo? Es un túnel osteofibroso formado por 3 paredes óseas, una que está lateral, que es la radial, y va a estar configurada por el escafoides adelante en la primera fila de huesos carpianos, el trapezoide aquí atrás, y aquí adelante en el lado cubital vamos a tener este redondeadito acá, que es el pisiforme, y hasta atrás el hueso ganchoso. Por arriba vamos a tener nuestro retináculo flexor, que va a ser más grueso por delante, y dentro de este pequeño túnel van a entrar por lo menos 10 estructuras que van a ser el flexor carpo radial. Es un punto de marcaje donde se va a insertar en nuestro retináculo. Pues vamos a tener aquí nuestro escafoides, y aquí vamos a tener nuestro pisiforme de este lado. Acá tenemos nuestro retináculo flexor nítidamente demostrado, y aquí tenemos el nervio mediano. Antes esto era muy importante para nosotros. El tendón flexor largo del pulgar. Entonces le decíamos nosotros, mueva, flexione su pulgar, miramos el movimiento y de inmediato encontramos nuestro nervio mediano. Antes era un poco difícil, ahora no necesitamos hacer esas maniobras, pero para los que empiezan es un consejo, es un tip. ¿Ah? Entonces el nervio adopta una posición paramedial, externa, ¿va? Adyacente, práctica. Este es el nervio como lo vemos normal, ¿va? Ya lo pusimos de ejemplo, y aquí está anormal, está ligeramente aumentado de diámetro. Miren, el patrón aquí se ve exquisito, aquí ya se ven los fascículos engrosados. Entonces, en este estudio aparecido en el 2017, nos dicen que igual o menor de 10 es normal. Ligero de 10 milímetros al cuadrado hasta unos 13 milímetros al cuadrado, moderado de 13 milímetros al cuadrado hasta 15 milímetros al cuadrado, y severo cuando es mayor de 15. Entonces aquí tendríamos nosotros, si tomamos esta clasificación, un caso moderado de síndrome del túnel del carpo. Por supuesto, nosotros medimos a nivel de la primera fila
de carpianos compuesta desde el escafoides al pisiforme y en la segunda fila de carpianos desde el trapecio al ganchoso. En el 2018 ya nos dijeron que arriba de 12 milímetros al cuadrado hay un 99% de sensibilidad para la detección de este tipo de patología, el síndrome del túnel del carpo. Y Gervasio en el 2020, en un magnífico artículo publicado por la revista de ultrasonido en Medicina y Biología de la Sociedad Italiana, nos dice que de 10 a 12.9 milímetros al cuadrado lo consideran leve, moderado de 13 a 15, prácticamente casi los mismos datos, y severo arriba de 15 milímetros al cuadrado. Entonces aquí tenemos en este caso, que es el mismo, solo que en diferentes niveles, tenemos en la primera fila una pérdida completa del patrón fascicular del nervio con un área aumentada hasta 19 milímetros al cuadrado, mientras que en la segunda fila tenemos nosotros apenas, apenas 1 milímetro cuadrado más, ¿va? Porque generalmente aquí es mucho más elongado. Y adicionalmente podemos hablar de de esta muesca que mencionan en algunos libros, que es donde se produce el sitio de mayor compresión. Le llamamos el signo de la muesca y lo encontramos con mucha frecuencia. Ya desde el 2004 en la Radiology el doctor Wong publicó que el ultrasonido era comparable al electromiograma para el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano y que este debería ser la primera el primer método de elección para los casos sospechosos de síndrome del túnel del carpo. Este es un examen, este es un estudio de 172 muñecas. Primero hicieron todo en escala de grises y encontraron una precisión del 91% al ser comparado con los estudios de conducción. Este estudio es del 2006 y alcanzaron un aumento. Bueno, tenían un 91% con la escala de grises, pero cuando le aplicaron el Power Color, esta alcanzó una precisión del 95%. Entonces ahora tenemos muchos casos nosotros en el que podemos decir sin necesidad de tanto asunto de que estamos 100% seguros de que estamos nosotros ante un franco síndrome del túnel del carpo. Serían tan bonitas. Usamos Power Doppler, no usamos Doppler convencional. Es Power Doppler lo que usamos generalmente en músculo esquelético. Y se menciona mucho el arqueamiento y el engrosamiento del retináculo flexor que estamos viendo acá en la segunda fila, que es donde está más grueso. Y además aplanamiento del nervio distal. Entonces, referente al arqueamiento, nosotros lo consideramos que arriba de 1.5 es normal. En este caso tenemos 1.8. Este es nuestro retináculo y para verificarlo trazamos una línea imaginaria que va a ir del ganchoso al trapecio distalmente. Entonces trazamos nuestra línea imaginaria de punta a punta y si se eleva el retináculo por arriba de 4 milímetros, lo vamos a considerar un signo patológico adicional que nos puede ayudar. En cuanto a lo que se refiere al aplanamiento, es bien simple. Nosotros vamos a medir cuánto mide transversalmente y lo vamos a dividir con el diámetro antero-posterior. Y si es mayor de 3, pues vamos a tener un hallazgo adicional. Este es un caso muy interesante. Nos llamó la atención en particular porque la paciente llegó para que le evaluáramos esta masa, ¿va? Pensaba que era algo tumoral, que ya tenía algún tiempo de tenerlo y tenía alguna sintomatología muy propia del síndrome del túnel del carpo, incluso bilateralmente. Entonces nosotros empezamos a examinarlo y de inmediato notamos que era hueso y que la eminencia tenar estaba atrófica por denervación. Le medimos primero en la unión radiocarpiana y encontramos estos dos nervios bilateralmente, lo examinamos
en el lado izquierdo tenía, perdón, en el lado derecho, donde estaba más patológico, tenía 52 milímetros al cuadrado. Y en la unión radiocarpiana del lado izquierdo tenía 38, con una, en la primera fila de carpianos que también le medimos, por supuesto, tenía mucho menos. En el derecho tenía 19 milímetros al cuadrado, anormal, pero de mucho menor grado. Y en el lado izquierdo tenía 18 milímetros al cuadrado con un retináculo engrosado. Entonces, aquí vemos nosotros las eminencias tenares con denervación, ¿va? Atróficas por denervación, sobre todo en el lado derecho. Y en el eje largo estamos viendo nosotros que es en la entrada donde está afectado predominantemente nuestro nervio mediano. Está engrosado en los dos lados al mismo nivel y aquí tenía 5.2 de grosor y en el lado izquierdo tenía mucho más, tenía 5.9 milímetros de grosor. Nosotros los resultados los entregamos en una tablita así. El nervio mediano transversal mide en la unión radiocarpiana tanto, en la primera fila tanto, en el lado derecho, lado izquierdo y en fin así hasta llegar a la fila distal. Generalmente nosotros estamos haciendo ya solo la primera fila y segunda fila y con eso nosotros vamos a obtener bastantes datos. Este es otro caso inusual, puesto que sí tiene acá un síndrome del túnel carpiano. Clínicamente lo tenía y también sonográficamente tiene por arriba de 15 milímetros al cuadrado. En esta primera fila de carpianos con fascículos bien engrosados. Esto es un poco inusual. Igualmente la segunda fila de carpianos vemos nosotros que tiene 15 milímetros con un patrón bastante similar al de la primera fila. ¿Y qué pasó? Esto venía desde arriba. Acá tenemos nosotros que en el antebrazo proximal tenía ya un engrosamiento de los fascículos nerviosos bastante franco, bastante severo, engrosamiento del nervio y de sus fascículos, por supuesto. ¿Va? Entonces, examinamos distalmente el antebrazo e igualmente estaba engrosado. Hacemos las mediciones y comparamos y es evidente el engrosamiento. Ya en el túnel del carpo tiene 4, arriba de 3, como habíamos mencionado, mientras que en el derecho, que es el normal, apenas tiene 2.5 milímetros. Ocasionalmente, pues, la patología se demuestra de inmediato. No me está corriendo bueno, aquí estamos con una sinovitis del túnel del carpo, inflamatoria y bastante líquido espeso, y esto pues está aumentando el volumen, la presión dentro de nuestro túnel, produciendo un síndrome del túnel carpiano secundario. Y acá pues otra sinovitis asociada a un músculo flexor aberrante del dedo índice, como podemos ver acá. Acá es un postraumático en donde vemos nosotros iatrogénico, mejor dicho, como este filamento de material quirúrgico está penetrando al túnel del carpo, produciendo una sinovitis y la paciente empezando a manifestar síntomas de síndrome del túnel del carpo. En este otro caso, nosotros tenemos por seguro que tiene un síndrome del túnel del carpo, pero algo nos hace falta para nosotros estar más satisfechos y darle mucho más seguridad a nuestro colega el referente, y es ponerle nuestro color. Ponemos nuestra cajita de color para ver el power color cómo está y efectivamente nos estamos dando cuenta que tanto el nervio está vascularizado como los tendones flexores superficiales y profundos están bien vascularizados. Las lesiones iatrogénicas y las recurrencias por liberación quirúrgica con formación de neuromas o recurrencias no son muy frecuentes, pero las hemos encontrado en varias ocasiones, no muy frecuentes. Hemos visto miles de estos casos. Entonces los hemos encontrado muy poco. Por ejemplo, acá viene nuestro nervio y acá tiene una masa que parece un neuroma, ¿verdad?
acá una cicatriz enorme que está produciendo compresión de nuestro nervio, y acá tenemos otra que se termina en la continuidad de nuestro nervio y aparece una masa acá. En este caso, un neuroma del nervio mediano distal produciendo una repetición de los clásicos signos del síndrome del túnel del carpo. Masas que ocupan espacio, como este ganglión quístico, pues obviamente van a producir un aumento del volumen del túnel, un aumento de la presión con una compresión del nervio y la producción de un síndrome del túnel del carpo. Igualmente aquí tenía otros dos gangliones quísticos y produjo lo mismo. Causas inusuales hemos tenido varias. Probablemente estas son las que más nos han impresionado. Aquí lo tenemos en eje corto y lo pasamos enseguida al eje largo. Es un mioepitelioma que estaba hipervascularizado y está comprimiendo distalmente a nuestro nervio mediano, produciendo pues las manifestaciones características. Y este otro caso de una niña, probablemente el caso más joven de síndrome del túnel carpiano que hemos tenido, tenía una lesión hemangiomatosa en la palma de la mano y al hacer flexión, ella disfrutaba enseñándole a sus compañeras en el colegio cómo saltaba por arriba de la muñeca una masa, y nosotros en ultrasonido vimos cómo saltaba el nervio mediano, lo cual pues condujo a patología y le tuvieron que hacer una excisión de esa lesión hemangiomatosa. Y por supuesto el reconocimiento de las variantes anatómicas es muy importante. Aquí tenemos una arteria mediana persistente. Esta arteria mediana persistente puede ser otro caso. Estamos en la segunda fila del túnel y vemos que aparentemente está produciendo una compresión. Eso es una apariencia que puede ser efectivamente una compresión por el nervio mediano aquí distalmente. Tiene patológico el nervio de 17 milímetros al cuadrado, y los músculos flexores aberrantes del dedo índice son probablemente de las patologías más frecuentes en cuanto a la presencia de músculos dentro del túnel se refiere, porque hay una variedad. Y aquí tenemos una hipertrofia del músculo palmar largo que está incluso invertido, pero cuyo extremo distal estaba entrando a la porción proximal del túnel del carpo, produciendo ya un aumento del volumen, una compresión y por supuesto un síndrome del túnel del carpo. Ya para ir finalizando, vamos a hablar de los nervios, del caso del nervio bífido. Vamos a poner esto es nuestro pequeño video donde lo estamos viendo en eje largo, pasamos al eje corto y de inmediato vemos a nuestro nervio bífido. Cuando tenemos en la mano derecha normal y mide 25 milímetros al cuadrado, nosotros lo que vamos, esto está completamente anormal, ¿verdad? Entonces vamos a medir independientemente cada uno de estos dos nervios, y si nos da un diámetro mayor de lo normal, pues lo consideramos también como causa de un síndrome del túnel carpiano. O sea, siempre hay que medirlo, ¿verdad? Y por último, pues tenemos este caso de un neurofibrolipoma gigantesco. Esto es más frecuente que ocurre en el nervio mediano y está produciendo síndrome del túnel del carpo porque está entrando a nuestro túnel y efectivamente pues este es el caso. Y creo que con esto hemos terminado nuestra conferencia. Ahora vamos a abrir aquí, perdón. No sé, yo creo que... Ok. Entonces, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, doctor Armando Zamora. Realmente una presentación bastante completa, bastante ilustrativa. Yo creo que hay bastante evidencia, bastante ejemplo que para todos
es de mucha utilidad. Desde ya le envían felicitaciones y saludos al doctor Iván Quiroz. María Angélica García también le manda sus felicitaciones. Y sí tenemos un par de preguntas aquí en el chat. Pregunta el doctor Víctor Naula, ¿cuál es el espesor normal del nervio mediano a nivel del túnel en milímetros cuadrados? En ese caso sería el área. Lo El esperado. nervio mediano en el túnel del carpo. Sí, a nivel del túnel, dice, exactamente. A nivel del túnel, el calibre que se ha considerado es de 3 milímetros. Eso no está mucho en la bibliografía, pero nosotros investigamos y hemos encontrado que 3 milímetros para arriba, con mucha frecuencia lo hemos encontrado nosotros propiamente como anormal, y encontré por lo menos un par de artículos en donde dicen lo mismo, ¿verdad? Que arriba de 3 milímetros debe considerarse normal, pero hay que tomarlo con cuidado. Puede ser 3.2 milímetros, 3.3 milímetros, pero tomar los demás datos que vamos a tener con nosotros ahí a la par para tomar la decisión final de si es un síndrome o no. No es solo el grosor, ¿verdad? Entonces es un grosor AP, me imagino. AP, anteroposterior. Medición de área, en ese caso. Es de 10, en la primera fila es de 10 milímetros, perdón, de 10 milímetros al cuadrado. Muchas gracias. El doctor Iván Quiroz pregunta, le agradece y luego le pregunta que si se puede diferenciar de forma sencilla el aspecto sonográfico entre schwannoma y neurofibroma. No necesariamente, porque el schwannoma tiene una configuración muy característica, ¿va? Es periférico. Eso Iván lo sabe muy, muy bien. Lo conozco, él es un excelente maestro y sabe todo esto. Pues el schwannoma generalmente tiene esa particularidad de que es una masa grande que está en la periferia de el eje largo del nervio en cuestión. Muy bien. ¿Verdad? Aquí tengo otra pregunta. Doctor Cardiel, desde Comitán Chiapas, México. Agradece y felicita por la conferencia. Pregunta sobre si se ha logrado visualizar regeneración de nervios lesionados por compresión o por sección. Sí, sí. Por sección, si es completa, no estoy seguro. ¿Va? Eso ya es cuestión más bien de lo que se queda el cirujano tratando. Pero por traumatismos donde las lesiones axonales no son tan severas, hay estiramientos, hay ruptura de algunos axones, pues es una neuropraxia, no hay ruptura significativa. Yo creo que la recuperación es completa. Va a ser completa pues en un determinado periodo de tiempo, ¿va? Que no es necesariamente tan corto, ¿va? Puede durar hasta un año o un poco más en casos prolongados. Okay. De ahí tenemos abundantes felicitaciones, doctor, y saludos desde Ecuador. Doctor Roberto Moncayo le envía saludos. Querido Roberto, gusto saludarte. Rosa Basalar también saludos. Desde Ciudad Bolívar, Venezuela, Daniel Madera envía agradecimiento y saludos. Y también Roxanda Pocón. Doctor Sigüil también le agradece la presentación. La autora Eda Chávez le agradece lo didáctico y lo felicita Linda, también, linda. doctor. Abundantes felicitaciones y agradecimientos por la fantástica conferencia. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta y también si no las pueden hacer llegar a través del correo, se las podemos luego trasladar al doctor Zamora para contestar ya en directo. También saludo desde Colombia, la doctora Luz Marina Restrepo, que siempre nos ha estado acompañando en esta jornada académica a lo largo de todo el año. Doctor, no Qué hay más bien. preguntas, siempre es un tema complejo, obviamente esto pues hasta cierto punto genera más pues, asombro sobre todo, ¿verdad? Didáctica, encontramos mucho apoyo, pero se nota obviamente la complejidad y la experiencia que usted demuestra en su quehacer diario en la clínica, así que también le agradecemos, doctor, saludos desde México, saludos de toda Latinoamérica, doctor. Muy agradecidos por su conferencia, Linda. si tiene algunas palabras. Gabriel Jara, mucho gusto saludarlos a todos. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias por su paciencia, por su presencia. Muchas gracias.